mucha gente esperando el reto de los teólogos. Pastora Marlina Arroyo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Fernán, buenos días, Moraima, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a toda la audiencia preciosa que siempre está en sintonía con nosotros aquí en el reto de los teólogos. Amén. Qué bueno. ¿Sabes dónde estuve, Fernán y Juan Carlos? ¿Dónde? En Almolonga, Guatemala. Ajá. Déjame contarte así en un minutito rapidito porque me parece que esto bendice a la gente. Ajá. Conocimos al apóstol Mariano. Mariano tiene más de 90 años de edad. El responsable, obviamente, Dios, a través de su vida, del gran avivamiento en Almolonga, y lo resumo de esta manera para que usted vea que todavía Dios lo siga haciendo. Estaba alcoholizado. Estando embriagado, dice él que un Jesús muy elegante le dijo: te voy a utilizar para transformar esta ciudad. Y él dijo en esta condición: yo no puedo. Entonces el Señor le dice: te transformo a ti primero y luego a toda la comunidad. Con lo poquito que sabía de Jesús, de la Biblia, él comienza a predicar. Dice que sin repartir un tratado, sin hacer un acto evangelístico, la gente llegaba y llegaba y llegaba hasta que él se vio pastoreando una iglesia. Fue entonces cuando la gente le decía: la iglesia católica nos da alimentos, ¿y usted qué nos va a dar? Y él dijo: yo no tengo nada para darle, así que ustedes siembren en la tierra y yo voy a orar para que el Señor le prospere lo que usted haga. Así lo hizo y comenzó a orar: tierra produce, vegetales yo los bendigo. Y en una tierra estéril, comprobada sin nutrientes, estéril por científicos que han llegado hasta ese lugar, comenzó a producir la tierra unas zanahorias. No estoy exagerando, entra a mi página de Facebook para que lo vea, del tamaño de mi brazo. Yo doy fe de eso. ¿Tú has ido? Sí, ¿Tú has visto? Yo he ido. Ajá. Unos repollos, unas cebollas, unos espinacas, apios, unos vegetales que hoy, después de 40 años, todavía se sigue produciendo de esta manera. Y la última nota al calce: el evangelio creció de tal manera que la cárcel cerró. ¿Por qué la cárcel cerró? Porque el 98% de los habitantes de Almolonga le sirven al Señor. Así que Fue aquí te hice amenazado. el resumen. Fue amenazado para que se callara cuando comenzó a abrir iglesias y demás, y brujerías Mira, y todo ahí, lo mira demás. ahí. Y mira, ahí está. Mira, Ahí Mira está. clase de zanahoria, mira eso. Ahí mira está. esta zanahoria. Ajá. Wow. Impresionante. Muy impresionante. bien, muy bien, qué bueno. Así que Dios lindo, bendiga Almolonga, Dios bendiga a Puerto Rico. Necesitamos esa gloria aquí en Sí, Puerto Rico señor. también. Sí, señor. Urgente, urgente. Y aquí estamos, llegó el momento de la... Contigo voy a comenzar. Ah, vas a comenzar conmigo. Contigo, Qué Moraima. chévere. Mira, la primera pregunta la envía Cindy Mejía. Dice: ¿cuál debería ser la postura de los médicos cristianos respecto a la donación de órganos? Primeramente, gracias a Cindy Mejía por ser parte del reto de los teólogos, por escribirnos estas preguntas. Primeramente, usted sabe que siempre yo trato de utilizar la Biblia como referencia, pero siempre nos vamos a encontrar con temas que la palabra del Señor de forma específica no nos menciona. Y uno de estos temas es precisamente la donación de órganos. Comienzo entonces estableciendo que la Biblia no trata este tema del trasplante de órganos de una forma clara y específica. De hecho, no había trasplante de órganos en los tiempos bíblicos. Sin embargo, sí nosotros podemos utilizar algunos versos bíblicos como una referencia. Es un asunto de conciencia. Los creyentes tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos dirige. Ahora bien, si la palabra del Señor nos presenta algunos versículos bíblicos que nos pueden ser de guía. Uno de los argumentos más convincentes que yo quiero utilizar en esta preciosa mañana es el amor. El amor al prójimo, porque la compasión hacia los demás, porque la verdad hay que tener amor y compasión por alguien para nosotros poderle donar un órgano. Ahora, el mandamiento bíblico está aquí: ama a tu prójimo. ¿Dónde aparece esto? Estas fueron palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versos 43 al 48, pero también fueron palabras repetidas más adelante por el apóstol Pablo. Lea de asignación Romanos capítulo 13, versículo 9. No solamente por el apóstol Pablo, también por Santiago capítulo 2, versículo 8. Amén. También podemos utilizar Levítico 19, 18. Personalmente recuerdo un día que yo estaba dando una clase de teología en la universidad y me llegó una de las estudiantes llorando profundamente. Cuando pregunto qué le pasa a ella, me está diciendo que su hijo acababa de morir. La noticia le llegó.
La satisfacción más grande de esta mujer fue poder ayudar a decenas de personas, porque ella ha donado prácticamente el cuerpo de su hijo. De hecho, su tesis creo que era de maestría, su tesis en teología, fue precisamente sobre este tema de donación de órganos. Ella pudo entrevistar, ella pudo contactar a cada persona que tiene un órgano de su hijo, y eso a ella le da tanta alegría, le dio tanta satisfacción. Puedo mencionarte otro ejemplo de un hermano en la fe que está en este momento en la presencia del Señor, el apóstol José M. Domenech. Recuerdo que estaba clamando y orando porque necesitaba un riñón con urgencia. Fallece un hermano en la fe de Isabela en un trágico accidente. El pastor Mickey Medina, pastor de esta ovejita, le dice a la viuda: usted le donaría un riñón al apóstol José M. Domenech. Y la viuda dijo que no habría mayor alegría que poder hacer eso. Y Domenech vivió 15 años posteriores gracias a esa donación de órganos. Así que es un asunto de conciencia, pero sí, si usted quiere dirigirse hacia ese tema, la palabra del Señor nos da un marco bíblico de lo que es el amor y lo que es la compasión, de entregar un órgano de forma desinteresada a otra persona. Ahora, tenemos el máximo ejemplo de esto en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a explicar. Cuando Jesucristo no fue que donó órganos, entregó todo su cuerpo, entregó su sangre, entregó todo su cuerpo por toda la humanidad. Mientras Jesús nos enseñó a través de parábolas aquí en la tierra, Jesús resumió muy bien el mandamiento cuando dijo lo siguiente. Voy a leerlo. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que Jesús nos enseñó un amor incondicional. Ahora, está la contraparte de este pensamiento que yo estoy trayendo. Amén. Yo sí donaría órganos, y suena así medio extraño para algunas personas hasta que se trata de un familiar, hasta que se trata de una hija, de un hijo, de alguien que uno tenga muy cercano, la posibilidad de salvarle la vida a alguien. Ahora, algunas personas ven la donación de órganos como una forma de mutilar el cuerpo humano, y utilizan el mensaje que nos trae la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. Y utilizan también, ¿verdad?, el marco bíblico de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no podemos mutilarlo de ninguna manera, que el Señor nos va a resucitar. A este argumento, que obviamente el Señor sí nos va a resucitar, yo quiero decir que no debe haber ningún tipo de preocupación, porque el que nos va a resucitar es el creador de todo, el creador del cielo, de la tierra, el creador de todos mis órganos, el Jesucristo, el Verbo todopoderoso, que un día escupió, hizo lodo y le provocó prácticamente córneas nuevas a ese ciego que estaba allí. Así que si usted siente profundamente en su corazón donar un órgano, bíblicamente no hay nada que lo pueda contradecir, fuera de que es amor y compasión por la gente. Eso es. Muy bien. Quedan dos preguntas interesantes. ¿A quién le corresponde? Vamos con Fernán, y aquí tenemos otra pregunta. Es bastante recurrente, de vez en cuando se escucha a alguien. Se escucha algo. Sí. No, mira, y me la hacen muchas personas. Acerca de la cremación, si va en contra, ¿no?, de algún precepto bíblico. Aquí tenemos otra pregunta, ¿verdad, Fernán? Que no vamos a encontrar un verso bíblico así específico, ¿verdad?, que diga que el Señor te condena porque tú te cremes, porque dejes en el testamento algo que diga que te cremen, etcétera. No. Así que aquí yo tengo que aludir una vez más a algunos versos bíblicos que nos puedan dar un poco de luz. Sin embargo, es un asunto de conciencia. Si usted me pregunta a mí, Marlene Arroyo, ¿usted quiere que la creme o que la sepulten? Ay, yo quiero que me sepulten. A mí, yo quiero que me sepulten. Pero si alguien quiere cremarse, solamente vamos a lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor no habla así como cremación como tal. Sin embargo, la primera mención que se habla en la Biblia de una persona que cremaron aparece en el primer libro de Samuel 31, donde el rey Saúl y sus hijos fueron quemados, y luego que fueron quemados, sus huesos fueron enterrados. Voy a leerlo rapidito para que usted entienda el concepto. No fue que Saúl se mandó a cremar, sino que lo cremaron. Vamos a leerlo.
Pero cuando los habitantes de Jabes Galaad oyeron lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y viajaron toda la noche. Tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bethsán y llegaron a Jabesh y los quemó allí. Y tomaron sus huesos y los sepultaron debajo del tamarisco en Jabes y ayunaron 7 días. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El cuerpo de Saúl estaba mutilado porque Saúl fue decapitado, le cortaron la cabeza, versículo 9. Y como estaban tan mutilados los cuerpos y en un estado de descomposición, cuando los hombres de Israel recuperaron los restos, pues no podían cargarlos a causa de la mutilación, no podían llevarlos al campamento de Israel, posiblemente también por el mucho hedor. Así que cremaron y luego tomaron los huesos y los sepultaron. Hay una opinión de un teólogo, Rodney Decker, que lee de la siguiente manera: probablemente se consideró más honorable incinerar a la comitiva real que tratar de transportar los cuerpos mutilados y apestosos a otra parte para las ceremonias funerarias judías habituales. Fuera de eso, los únicos casos de cremación se encuentran, lo puede leer de asignación, en el libro de Amós, capítulo 2, versículo 1 y capítulo 6, versos 8 al 10. Ahora bien, el punto importante es que ninguna de estas referencias bíblicas se refleja la normativa, ¿verdad?, de un funeral dentro del pueblo de Dios. No era la normativa bajo ningún concepto. En 200 ocasiones en el Antiguo Testamento se menciona la sepultura, el entierro como la disposición normal, tradicional y aprobada para los cadáveres. Y Jesús también, cuando habló de muerte, habló de enterrar a los muertos y obviamente pues él fue sepultado. Por eso es que en mi opinión, recuerde que es mi opinión personal, a mí que me sepulten, yo quiero ser imitadora de Jesús. Ahora, en todos los casos que habla la Biblia de cremación, bueno, pues fueron casos como este, como el de Saúl. También se cremaban personas desobedientes. La normativa era la sepultura. Hoy día hay gente que toma la decisión, la mayoría por razones económicas, pero yo aludo a su conciencia. Excelente. El rito de los teólogos y la última pregunta. La última para Juan Carlos Matos. Hay 2 oyentes que voy a reservarme el nombre de ellas, Sí. por el tipo de pregunta. Por el tipo de preguntas, sí. Para que nadie, ¿verdad?, señale, pasa algo con estas muchachas. Pero estas 2 oyentes del segmento le preguntan a la pastora lo siguiente: ¿cómo salir de un círculo vicioso de pecados sexuales? Sí, fíjate, las 2 me hicieron la misma pregunta, así que las uní, vamos a responderlas rapidito, y mucha sabiduría está usando Juan Carlos Matos en esta hora al no mencionar sus nombres, aunque no necesariamente tiene que ser por ellas. Ahora bien, ¿qué se hace para salir de un pecado sexual? Y la palabra interesante que usan es círculo vicioso, lo que quiere decir que es algo que está repetitivo. Y cuando algo se repite, ya es parte de la conducta humana. Muy bien, se sale de un pecado vicioso de sexualidad de la misma forma que se sale de cualquier otro pecado. Voy a escribir, voy a leer, por favor, algunos versos bíblicos, porque la Biblia sí menciona, sí nos presenta diferentes recursos para ayudarnos a vencer cualquier tipo de pecaminosidad. Primeramente quiero decirles, chicas, que en esta vida, mientras estemos aquí en la tierra, en esta humanidad, nunca, absolutamente nunca, seremos perfectamente victoriosos sobre todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 lo dice, pero sí la perfección. Vamos avanzando hacia ella y es nuestra meta. Así que con la ayuda de Dios y con los principios de su palabra, progresivamente las personas van venciendo el pecado y progresivamente se van pareciendo cada día más y más a Cristo. ¿Por qué comienzo de esta manera? Dios mío, porque yo conozco muchos creyentes que se golpean, son tan duros con ellos mismos porque antes cometían este pecado 50 veces a la semana. Ahora ya son 10 veces a la semana. Y ellos siguen, ellos mismos dándose contra la pared porque no pueden ver que el Espíritu Santo está haciendo una obra progresiva.
Sí lo puede hacer de un día para otro. Yo he visto personas que dejan el pecado de hoy para mañana, pero no es la norma. Eso se llama milagro. Así que vamos a la Biblia. El primer versículo, el recurso que la Biblia menciona para ayudarnos a vencer cualquier pecado, se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo sella a todo creyente. El Espíritu Santo vive en la vida de todo creyente. En Gálatas capítulo 5, versos 16 al 25, lo lees de asignación, Dios hace un contraste entre lo que es las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y en ese pasaje el Señor nos hace una invitación a caminar en el Espíritu. Por lo tanto, si todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo, quiere decir que mi voluntad y mi conducta yo se la voy a ceder total y absolutamente a Él. Y esto significa que yo voy a poner en práctica todo lo que el Espíritu Santo me induce a hacer y me guía a hacer en mi vida, en lugar de seguir con los deseos de la carne. Un pecado sexual, voy a adelantarme un poquito, se vence no exponiéndote. Las personas no deben exponerse. Hace muchísimos años, algunos predicadores enseñaron este principio al revés. Enseñaron que a la tentación hay que enfrentarla y que del pecado hay que huir. Y esto es al revés. A Satanás usted lo resiste, pero de toda tentación uno tiene que huir, uno tiene que escapar. Si ese programa de televisión, por ejemplo, te está trayendo tentación, pensamientos, emociones carnales que se oponen al Espíritu Santo, apaga el televisor, apaga la radio, suelta la revista, no te expongas a esa llamada telefónica, no te expongas a esa conversación. Hay que huir de todo tipo de tentación, escapar de conversaciones, acabar con amistades también que te pueden llevar a ese tipo de pecado. Estoy respondiendo pecado sexual, pero pecado el que sea. Muy bien. Quiero decirte que la diferencia que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, un hombre llamado Pedro. Antes de Pedro estar lleno del Espíritu Santo, era un malcriado, decía malas palabras, maldecía, lo dice la palabra del Señor. Era un inseguro, negó 3 veces a Jesús, luego de haber prometido que te voy a seguir hasta el final, hasta la muerte. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo, Pedro fue una persona completamente distinta. Habló del Salvador a los judíos. Lea Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Habló de una forma sabia, convincente, contundente sobre Jesús. Ahora, ¿cómo tú puedes caminar en el Espíritu? Bueno, no apaguemos el Espíritu. Lo dice la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. ¿Qué quiere decir apagar el Espíritu? Si el Espíritu Santo te habla, el predicador te habla, la Biblia te está hablando, no hagas caso omiso. Escucha, atiende, cédele tu voluntad, esfuérzate. ¿Por qué? Porque una persona que ignora lo que dice Dios constantemente está apagando al Espíritu Santo. Más bien nos dice, léelo, Efesios 5, 18 al 21, que procuremos vivir llenos del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que yo sé que te vas a hacer es, ¿y cómo yo me lleno de eso? ¿Cómo yo me lleno de la persona del Espíritu Santo? Número 1, es una elección de Dios, igual que era en el Antiguo Testamento. Amén. Tú decides, tú eliges. Y Dios siempre escoge llenar a toda persona que está hambrienta de Él. Ahora, lo próximo, tienes que exponerte a la palabra del Señor. La Biblia, hay que leer Biblia. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Qué dice la misma palabra del Señor? Que su palabra está disponible para equiparnos a todos nosotros para toda buena obra. En la Biblia, Dios me dice cómo yo tengo que vivir. En la Biblia, Dios me dice lo que tengo que creer. La misma Biblia me dice a mí cuando yo estoy caminando por un sendero que está equivocado. Y la misma Biblia me dice a mí cómo regresar al sendero que está correcto, al camino correcto. Lee de asignación, Hebreos 4:12. ¿Sabes lo que dice? Que la palabra es viva.
La palabra es eficaz y es capaz de penetrar en nuestros corazones, y la palabra es capaz de arrancar los problemas más profundos que humanamente hablando diríamos que no se pueden vencer. El salmista, en el Salmo 119, el salmo más largo, pero léelo por favor, habla acerca del poder que tiene Dios y su palabra para transformar cualquier vida. Finalmente, a Josué, un guerrero impresionante, le dijo que la clave del éxito para vencer a sus enemigos, y el pecado es un enemigo, era jamás olvidar este recurso, jamás olvidar la palabra, sino más bien meditar en la palabra de día, meditar en la palabra de noche, y de manera que si usted medita de día y de noche, obviamente vamos a obedecer la palabra del Señor. Si usted no ha hecho un hábito de estudiar la palabra, de escuchar la palabra, de meditar en la palabra, entonces hoy es el mejor día para comenzar a hacerlo. También tengo otras sugerencias, como por ejemplo, haga un diario, haga un diario, escriba, tenga como hábito la oración, tenga como hábito el ayuno, venza la carne, tenga como hábito congregarse, tenga como hábito la adoración al Dios Todopoderoso, y haga un diario y usted escriba hasta que usted pueda escribir algo que le beneficie. Y finalmente, creo que te di muchas herramientas aquí de corrido. Ora, ayuna, adora, el entorno correcto, amistades correctas, aléjate de toda tentación. Sin duda alguna, todo esto que te he dicho te tiene que funcionar. Amén. El reto de los teólogos, poderoso. Qué bueno. Y Eso es. se atiende a la gente que plantea la pregunta, pero cantidad de gente también que vive lo mismo, ¿no? Exactamente, y que vive calladito, vive silencioso. Sí. Un psicólogo clínico cristiano, obviamente, puede darle otras herramientas, ¿verdad? Utilizando los recursos que tiene. Pero en términos teológicos, estos recursos son teológicos y esto no falla. Créame que no falla. Todo ser humano ha salido de algún lugar. Los que llegamos a Jesús, de algún lugar Dios nos sacó. Y las herramientas para vicios sexuales son las mismas herramientas para salir de la murmuración, para salir de la mentira, para salir de cualquier otro pecado. El reto de los teólogos, pastora Marlene Arroyo, ¿cómo cuentan, cómo conectan con ustedes? Estamos en Ponce. Sabes que puedes comunicarte con esta servidora al 787-644-2544. Anótalo, 644-2544. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Marlene Arroyo. Visita tu librería cristiana favorita. Allí están nuestros libros. Aquí te tengo 2 historias de mujer, el trasiego de gloria. Y nos congregamos hoy miércoles, 7:30 de la noche, en nuestra iglesia allí en Ponce, Puerto Rico. También estamos los domingos, 9:30 de la mañana, y nuestros jóvenes los viernes a las 7 de la noche. Así que síguenos, Marlene Arroyo. Gracias, pastora. Gracias a ti, mi amor. Buen día. Bueno, por ahí venimos hablando con nuestro amigo Aaron Moses de Maverick